de septiembre del 2018. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Estamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados y nos acompañan. Fabricio Villamar, asambleísta de Creo por Pichincha y proponente de la resolución de la Asamblea Nacional sobre los cobros indebidos de algunos asambleístas a sus colaboradores, la auditoría externa de Contraloría y la unidad de análisis financiero a las cuentas de todos los asambleístas y las sanciones para los culpables. También estará Stalin Raza, jurista, con la estrategia de la defensa internacional del expresidente Rafael Correa para invocar derechos humanos y deslegitimar a la justicia ecuatoriana. Es una calcomanía de exdictadores. ¿Cuál es la respuesta de los organismos internacionales de derechos humanos? Lo vamos a revisar. Y además nos acompañará Carlos Pérez, el ministro de Hidrocarburos, y su réplica a Fernando Villavicencio acerca de la documentación entregada al presidente de la República sobre la refinería del Pacífico y la intermediación petrolera a través de Petrochina, las acciones del gobierno y de la Fiscalía. El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio suspendió la evaluación a los jueces de la Corte Nacional de Justicia que iba a realizar el Consejo Transitorio de la Judicatura y lo deja para el Consejo de la Judicatura definitivo, que debe ser elegido en las próximas semanas de acuerdo a lo que dispone la Constitución y con ternas de las funciones del Estado. Al mediodía, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio tomó la decisión que impide que el Consejo de la Judicatura continúe con la evaluación de los integrantes de la Corte Nacional de Justicia. Disponer que los vocales encargados del Consejo de la Judicatura no evalúen a la función judicial y particularmente a la Corte Nacional de Justicia. La reacción en el interior de la Judicatura no tardó. Marcelo Merlo, quien preside ese organismo, dijo que acatarán la decisión. Que ya queda suspendido porque nos ha pedido eso nuestro mandante, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Según los vocales de la Judicatura, la disposición del Consejo de Participación Transitorio se debería a que la evaluación de la Corte Nacional no podría concluir en el tiempo que les resta en sus funciones a los actuales vocales del Consejo de la Judicatura Transitorio. Pero Javier Zavala, vocal del Consejo de Participación, expresó otro de los argumentos para haber tomado la decisión. Yo diría que el Consejo de la Judicatura Transitorio no logró la cohesión necesaria para afrontar con responsabilidad el reto y la confianza que se había depositado en ellos. Sin embargo, Aquiles Rigail negó que haya división en la Judicatura y dijo que la metodología delineada por ese organismo para evaluar a la Corte quedará como insumo. Va a dejar en el archivo estos reglamentos y estas propuestas para que sean acogidas, si es que creen lo necesario eso, los nuevos miembros del Consejo de la Judicatura. Una vez tomada la medida, el Consejo de Participación pidió a la Presidencia de la República, a la Asamblea Nacional, a la Defensoría Pública, a la Fiscalía y a la Corte Nacional de Justicia que envíen las ternas de las que se deberá escoger a los miembros del Consejo de la Judicatura definitivo, quienes serán los que se encarguen de la evaluación de los jueces nacionales. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días. Buenos días a todos. Existe un clamor ciudadano respecto a la administración de justicia, porque después de la sentencia del caso Odebrecht, que no está en firme, se observa una cierta reacción en jueces y fiscales por liberarse de la metida de mano del expresidente Rafael Correa. Pero son brotes aislados dentro de una realidad sistémica. Cumple una tarea pendiente el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana en disponer la evaluación de la Corte Nacional por el Consejo Definitivo de la Judicatura, que se integrará conforme a la Constitución que reformó Correa con la metida de mano. Esa Constitución está vigente y esa reforma no fue objeto de la consulta popular que convocó el presidente Lenín Moreno con el apoyo unánime de todas las organizaciones políticas. El entorno político del país ha cambiado y las decisiones no se toman solo por Alianza País, como en la década perdida. Ese consejo será seleccionado de entre candidatos presentados por las funciones del Estado. Esperemos que no se defrauden una vez más las expectativas ciudadanas. La actualidad
Los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. La Asamblea Nacional, por 119 votos y sin debate, sobre los trapos sucios de los llamados diezmos de los servidores de la Asamblea a los asambleístas, tomó una resolución que en su artículo 1 rechaza cualquier vulneración a los derechos de los servidores legislativos consagrados y garantizados en la Constitución y la Ley Orgánica de Servicio Público. Está con nosotros Fabricio Villamar, asambleísta por Creo y proponente de la resolución en el Pleno. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Siempre un gusto, doctor. Buenos días. En los 27 considerandos de la resolución, hay 14 que citan artículos de la Constitución, pero ninguno se refiere a sancionar a los asambleístas que se encontraren culpables. ¿Por qué esta omisión? No existe omisión, doctor. Lo que existe es la fundamentación para la resolución. Y la sanción tendrá que venir luego de un proceso legal. Me parece que esto es necesario hacerlo. Es decir, independientemente de los casos que han sido presentados en la Asamblea, es necesario seguir el debido proceso, garantizar la presunción de inocencia, pero evidentemente ir hasta el final para encontrar los responsables. Pero digamos, en esta hoja de ruta de los considerandos, que son abundantes, no se refieren al artículo 127, numeral 4 de la Constitución, que establece prohibiciones a los asambleístas y causales de destitución. El numeral 4 cita percibir otros ingresos de fondos públicos que no sean las dietas correspondientes a su función de asambleístas. Los asambleístas que se han encontrado culpables en las auditorías de Contraloría y la Unidad de Análisis Financiero, ¿seguirán siendo asambleístas? ¿No perderán su curul o se iniciará algún proceso dentro de la Asamblea? El artículo que usted menciona hace referencia directa al pluriempleo. De lo que estamos hablando nosotros es de un proceso de exacción, porque los recursos de los trabajadores ya terminan siendo recursos privados. Habíamos encontrado 3 formas sobre las cuales procedía esta exacción. La primera, el pedido directo; la segunda, la justificación de que eran recursos para financiar el partido; y la tercera, que hemos encontrado que esto que lo estamos combatiendo en la Asamblea está sucediendo en otras instituciones del servicio público. Pero, ¿en base a qué los van a sancionar? ¿O si los van a sancionar o no los van a sancionar? Es que se los tiene que sancionar, pero luego de que tengamos un proceso judicial. Lo mejor que hubiera pasado es que tengamos un proceso de autodepuración en la Asamblea. La segunda alternativa siempre hubiera sido buena, que quienes están metidos en estos casos pasen por los tribunales de disciplina de cada una de sus organizaciones políticas. La tercera opción siempre pudo haber sido que desde la ciudadanía se inicien los procesos de revocatoria de mandato. La cuarta es la que nosotros estamos utilizando, y es que una vez que hemos recibido testimonios, denuncias, copias de depósitos, estos tienen que ser puestos a órdenes de la justicia para que se inicie el proceso judicial, y a partir del proceso judicial, cuando llegue el pedido a la Asamblea, las organizaciones políticas tienen que tener muchísima voluntad política para el levantamiento de la inmunidad de quienes estén metidos en estos casos. Ahora, respecto a la interpretación del artículo 127, numeral 4, eso de que sean fondos de otras funciones del Estado, no lo dice. Dice fondos de dietas de los asambleístas. Y esos fondos, sí, se refiere a fondos públicos. O sea que hay otros fondos públicos. Son fondos públicos los fondos de la Asamblea. A ver, doctor, lo que estamos planteándonos es lo siguiente. Un asambleísta puede recibir el sueldo que le paga la República. Y lo que estamos viendo es que existe la posibilidad de que se hayan cometido delitos. ¿Cuáles podrían ser estos delitos? La concusión o el cohecho. El cohecho, aceptar recursos para el cometimiento de un ilícito, y la concusión, beneficiarse para beneficiar a otro. Esas son las dos hipótesis de delito que existen hasta el momento. Lo que usted menciona es la prohibición del pluriempleo, que evidentemente no estamos mencionando. Pero no emplea la palabra pluriempleo en la Constitución, en esa. No, señor, esa es una interpretación mía. Ah, ya. Bueno, ahora la resolución de la Asamblea da un plazo de 90 días a Contraloría y la Unidad de Análisis Financiero para realizar sus auditorías, pero la Asamblea no procederá a ninguna sanción.
a menos hasta el momento. Solo habrá procesos judiciales y los responsables de estos abusos seguirán siendo, entre tanto, asambleístas hasta cierto punto. Eso es lo que nos toca enfrentar, porque eso es lo que dice la ley. Lo mejor, como le decía hace un momento, era que la Asamblea hubiera tenido las herramientas para entrar a un proceso de autodepuración. En este caso, ¿qué es lo que se tiene? Se tiene versiones, se tiene testimonios, se tiene documentos que tienen que ser entregados a la Fiscalía. El día de ayer he hablado con el fiscal en términos de que voy a copiar toda la información que hemos recibido y se la voy a entregar, aparte de lo que resolvió la Contraloría. Lo mismo voy a hacer con la Secretaría Técnica de Control de la Corrupción en el Consejo de Participación Ciudadana, porque ese es un espacio que es el sucesor de la Comisión Cívica de Control de la Corrupción y que tiene ahora todas las facultades como para hacer denuncias, investigar y ser parte procesal en este caso. Ahora, esta tercerización de la Asamblea a otros entes no crea un mal precedente. ¿No sería bueno establecer una reforma legal, aunque se aplique para el futuro, en el sentido de lo que hemos hablado? Porque esto no es pecado de esta Asamblea. Esta es una práctica viciada que ha tenido siempre la legislatura ecuatoriana y que lamentablemente también la tienen legislaturas de otros países. Bueno, y es precisamente eso lo que hay que hacer, es decir, el hecho de que haya existido antes no significa que hay que hacerse de la vista gorda ahora. Hay gente que ha visto estos casos antes y nunca los combatió. Y sabiendo que este es un proceso vergonzante, que es un proceso difícil, es un proceso absolutamente necesario si queremos garantizarle a la Asamblea que solamente se queden los buenos representantes. Hay que ir a un proceso de depuración, pero este proceso de depuración tiene que venir de la mano de una investigación profunda que tendrá que hacer la Contraloría y la UAFE a las cuentas de los asambleístas y de los funcionarios en un análisis cruzado que nos permita encontrar qué es lo que exactamente sucedió. No hubo debate, tal vez para no sufrir el bochorno de escuchar comentarios de las diferentes denuncias que se han presentado, solamente lo que dijo el ponente. Las denuncias se refieren a asambleístas de las diferentes tiendas políticas de gobierno y de oposición, se refieren también a asambleístas del anterior periodo legislativo. Por eso hemos pedido nosotros que el análisis se realice desde el 2013 hasta la presente fecha. Y en efecto existe una gran cantidad de personas que han denunciado a gente del oficialismo. Fabricio Villamar, asambleísta por Creo Pichincha. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Siempre un gusto. Fin. Vamos a una pausa y cuando regresemos estará Stalin Raza, jurista, la estrategia de la defensa internacional del expresidente Rafael Correa en el caso Balda, enarbolando los derechos humanos. Ya regresamos para el análisis. No se vaya. El abogado jurista Stalin Raza nos acompaña esta mañana en Contacto Directo. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Buenos días, Stephanie. Muchas gracias. Ayer estuvo con nosotros el nuevo abogado belga del expresidente Rafael Correa y cuando se refirió a la orden de extradición, escuchemos lo que nos dijo y luego lo que contestó el abogado de Balda, Felipe Rodríguez. El trámite de extradición lo hemos parado a nivel de Interpol. Es decir, que cuando hemos tenido la noticia que había un orden de detención de un tribunal de Quito, hemos mandado, hay una procedencia para hacer eso, un dossier, unos documentos, unos argumentos a Francia, a la sede de Interpol, para parar la orden de detención. Y Interpol ha suspendido la demanda de Ecuador. Es algo muy excepcional. No ocurre mucho. En mi carrera de abogado especializado en extradición, es la primera vez que ha ocurrido, porque es un caso muy importante y hay indicios que lo que pasa aquí en Ecuador no respeta el derecho internacional. Que un abogado de Bélgica llegue y diga que ha sido suspendido, al menos sería bueno que saque algún documento y trate de demostrar lo que dice. Evidentemente ya adoptó el discurso del siglo XXI de quien le paga los honorarios y el tema del Interpol será recién tratada el próximo mes. Es decir, el caso Rafael Correa no ha sido tratado por el Interpol. Si ustedes ven el último impulso de la Corte Nacional, ustedes van a poder verificar con toda claridad que la Interpol ha solicitado documentos para la reunión que se dará en las próximas semanas. Y ahora nos dicen que esto ha sido suspendido. Si ha sido suspendido, que traiga los documentos. Si no tiene los documentos, mejor le conviene quedarse callado. Desde su criterio, ¿qué pasa con la orden de extradición?
Mire, Stephanie, a mí me parece más bien que el abogado belga del señor Correa ha adoptado no el discurso del siglo XXI, sino el discurso de los últimos años del siglo XX, cuando este discurso fue y esta estrategia fue hecha famosa por un abogado tristemente célebre que se llamó Jacques Vergès, un abogado francés de origen tailandés que defendió a varios jerarcas nazis, a Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, al terrorista Carlos Ramírez, alias el Chacal, algunos miembros del Khmer Rojo. ¿En qué consistía esta estrategia, que es la estrategia que estaba usando el abogado belga? Consistía en ensuciar la cancha de juego, se llamaba tout coq esta estrategia. Es decir, deslegitimar a los jueces, deslegitimar los procesos históricos y los procesos internos políticos de los países, para de esta manera trasladar el proceso del ámbito penal estrictamente al ámbito político y presentar la tesis de la persecución política. Y esa es la tesis que seguramente con este dossier del que habla el abogado está presentándose ante la organización de Interpol en la ciudad de Lyon, casualmente de Francia, y estará diciendo que en el Ecuador, como lo dijo de hecho, nos vino a tratar como bárbaros. En el Ecuador no existe respeto al Estado de Derecho, no existe administración de justicia independiente y cosas como estas. Pero claramente lo que el abogado no entiende, y los abogados del presidente Correa que ahora están haciendo de observadores acá no entienden, es que en su propio sistema de derechos humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene un estándar de interpretación del Convenio de Derechos Humanos, que es el equivalente a la Convención Americana de Derechos Humanos acá en el sistema interamericano. Ok, vamos a hablar sobre ese sistema de interpretación en minutos, pero de lo que usted me está diciendo entonces, el expresidente ha contratado a Christophe Merchant, uno de los abogados expertos justamente en temas de extradición. En el caso del expresidente catalán, impidió que la justicia belga le extraditara a España, o en la defensa de personas acusadas de terrorismo. Actualmente, de hecho, está litigando por la familia del exdictador del Congo belga. En fin, no debe ser una defensa que cueste poco, es más bien una estrategia, no solo del expresidente, sino también del expresidente Lula, de la expresidenta Fernández de Kirchner, para posicionar esta idea de que esto está ocurriendo en la región. Claro, mire, los abogados de los jerarcas nazis, Jacques Vergès, en esa época, lo que hacían es decir, aquí se trata de una justicia de vencedores, aquí se trata de la creación de nuevas instituciones, un tribunal, el de Nuremberg, que no existía por ley anterior, y se trata de trasladar la discusión sobre los crímenes execrables que habían cometido estos jerarcas nazis o los miembros del Khmer Rojo en Camboya al ámbito político, es decir, aquí hay una persecución política. Esa estrategia ya es una estrategia antigua, es una estrategia recontra desgastada. Pero a su juicio, entonces, eso explicaría los esfuerzos, digamos, que se están haciendo. De hecho, ayer el expresidente Correa publicaba una declaración de la izquierda en Viena, de los parlamentarios, condenando esta ofensiva imperialista, la llamaban en América Latina, una persecución judicial, política y mediática, y una campaña de criminalización que sufren los distintos líderes progresistas, como Lula, como Rafael Correa, como Cristina Fernández, para impedir que sean candidatos. Entonces, a su juicio, esa sería más bien la intención, que tiene precedentes. Claro, es la estrategia que están utilizando de manera homogénea para ensuciar la cancha. Esta estrategia usada por Jacques Vergès a finales del siglo pasado. Y ensuciar la cancha diciendo esto, que se trata de impedirles que lleguen a las funciones o que se presenten como candidatos. Pero lo que vemos en los casos concretos es que lo que existen es denuncias por actos como el secuestro del señor Balda en el caso del presidente Correa, denuncias como las coimas y los sobornos plasmadas en los cuadernos del chofer de la expresidenta Kirchner en la Argentina, denuncias como el caso Lavallato en el caso de Lula en el Brasil. Entonces, fíjense ustedes que lo que están haciendo con esta estrategia es desplazar lo jurídico, lo judicial de los casos concretos, donde tienen que responder qué pasó con los fondos públicos, qué pasó con los sobornos, qué pasó con el secuestro, al ámbito político, tratando de dar esta idea y de ensuciar la cancha, poniéndolo como persecución política. Esta es una estrategia que los ecuatorianos debemos tenerla clara para que no nos Ahora, en lo que respecta al Ecuador, con una orden de detención en nuestro país, con un pedido de difusión de alerta roja, Interpol puede, en efecto, como decía el abogado, suspender el pedido de Ecuador cuando se han presentado estos argumentos de las faltas de garantías del debido proceso en nuestro país. ¿Qué pasa con esa jurisprudencia
europea a la que usted se iba a referir en cuanto a ese principio denominado de margen de apreciación interna de los estados, por el cual prefieren no intervenir en algunos aspectos procesales. ¿Qué cabe en estos casos? Sí, mire, yo lo que quiero es rechazar esta actitud prepotente, eurocéntrica del abogado belga que nos vino a tratar como si fuésemos trogloditas acá en el Ecuador y vino a hacer juicios de valor sobre nuestro sistema jurídico y sobre nuestras instituciones. Cuando en el sistema europeo de derechos humanos al que él se pertenece y donde él litiga, existe un criterio de interpretación asentado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que se llama margen de apreciación nacional de los estados. Por ese principio, el Tribunal Europeo decide no intervenir, no meterse en aspectos como los temas procesales, como los temas políticos y como los arreglos institucionales de los estados que conforman la Unión Europea. Entonces, primero, antes de criticarnos, este señor lo que debería hacer es ir a mirar qué es lo que pasa en su propio continente, donde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos les dice, a mí no me traigan temas que tienen que ver con arreglos institucionales internos, no me traigan temas políticos, y los temas procesales internos de cada estado arréglenos en cada estado. Aquí tráiganme solamente temas donde exista un consenso europeo, donde las violaciones de derechos humanos sean tan flagrantes y donde todos los estados europeos hayamos decidido que el estándar para interpretar el convenio es este. Entonces, allá lo hacen, pero cuando lo hacemos acá en el Ecuador es criticado y se viene con criterios pseudocoloniales y pseudoimperialistas a criticar lo que hacemos acá. La defensa de Correa lo que hace al desprestigiar a la justicia ecuatoriana actualmente es argumentar que el caso de él está lleno de irregularidades, que él es un perseguido político, que no se cumplió con el debido proceso y lo más importante es que no hay garantías de un proceso justo porque no hay independencia de los jueces actualmente y que por eso pues no volverá jamás y sus opositores se dan por servidos con eso, porque no quieren que vuelva más, pero en la justicia, ¿qué implicaciones tiene el que un expresidente esté acusado por un delito y no se pueda, en algunos de los casos, juzgar un delito en ausencia de la persona acusada? Bueno, sí, pero a ver, vamos a analizar cuáles son dos de los argumentos fundamentales. Primero, que el fiscal no es el fiscal. Hasta la saciedad se ha explicado y han explicado todas las personas que han intervenido en esto, que el señor Paul Pérez Reina lo que ha hecho es ser designado por el Consejo de Participación Ciudadana como el fiscal subrogante mejor puntuado. En ese ejercicio, en esas funciones, él está reemplazándole al señor Carlos Vaca, que fue destituido por la Asamblea. O sea que él está legalmente ejerciendo la subrogación de fiscal general del Estado. Entonces ese argumento no tiene ningún asidero. El segundo argumento, que es el tema de la persecución política, se cae también cuando uno lo que tiene que ver es lo que hay en el proceso. Y lo que hay en el proceso es el reconocimiento de un secuestro a una persona hecha por agentes del Estado ecuatoriano en un Estado extranjero, en Colombia. Y además, por agentes del Estado ecuatoriano que contrataron delincuentes en el Estado colombiano para traerle o para privarle ilegalmente la libertad a ese señor que fue secuestrado. Señor que puede ser o no del agrado político de la mayoría de personas. De mi agrado político, por ejemplo, no lo es. Pero eso no quiere decir que porque a mí me desagrade políticamente el señor Balda, yo vaya a justificar que un grupo de delincuentes pagados y financiados por agentes estatales ecuatorianos haya ido y lo haya traído de manera ilegal. ¿Pero cuál es la consecuencia jurídica, doctor, de que se le esté acusando de un delito, pero que él no esté en el país? ¿Cuáles son las consecuencias de que no se lo pueda, en otros casos tampoco, juzgar en ausencia? Bueno, lo que pasa es que mientras el delito que se está investigando no es un delito de aquellos, ni que es imprescriptible, ni que puede juzgarse en ausencia, si él no regresa al Ecuador, el proceso se suspenderá. Después de esta audiencia que se va a dar el día de mañana, si el señor Correa y la otra persona que está siendo procesada son llamados a la siguiente etapa, que es la etapa del juicio, y no se presentan voluntariamente o no son capturados o no son extraditados al Ecuador, este proceso se suspenderá. Y ahí lo que tenemos que ver es que es verdad, la Interpol tiene la facultad, es lo que hacen ellos normalmente en la central, en la matriz, de analizar el pedido de difusión roja que le ha mandado el Ecuador y mirar si es que ese pedido de difusión roja no pone en peligro la vida, no pone en peligro los derechos fundamentales del señor Correa y no se trata de una persecución política. Y la Interpol se pronunciará en días próximos, no sé si ha suspendido o no ha suspendido, pero en los próximos días se pronunciará acerca de si es pertinente o no el pedido de difusión roja del Ecuador. En cuanto a la extradición, es un trámite diferente. Ese es un trámite entre Bélgica y el Ecuador, que tiene que ver con dos mecanismos, el judicial y el diplomático. El Estado ecuatoriano le tiene que requerir, creo que ya lo ha hecho, a Bélgica que le envíe en extradición a una persona que está siendo procesada y que está siendo enjuiciada acá en el Ecuador, y respecto de quién hay una orden de privación de libertad.
Bélgica, en ejercicio de su soberanía y en aplicación de un convenio que es muy antiguo finalmente, pero que existe, tendrá que decidir si lo envía o no lo envía extraditado al Ecuador. Esas son las opiniones y las observaciones de Stalin Raza, abogado, jurista, acompañándonos hoy aquí en Contacto Directo. Como siempre, gracias por haber estado con nosotros. A usted. 7:30, vamos a una pausa. Nos espera ya en nuestros estudios en Quito Carlos Pérez y su réplica a Fernando Villavicencio sobre los intermediarios petroleros y también la documentación entregada al presidente Lenín Moreno, la refinería del Pacífico y su ruta de corrupción. En pocos minutos estamos de vuelta. No se vaya. La Corte Nacional de Justicia dictó sentencia hace 9 meses contra Jorge Glass y otros por asociación ilícita con Odebrecht para presumiblemente cometer 8 delitos, la mitad de ellos contra la administración del Estado. En estos 9 meses han avanzado lentamente las respectivas indagaciones previas sustentadas en elementos de convicción aparecidos en el juicio principal, así como acciones ejecutivas de rectificación y recuperación de lo robado con los instrumentos legales existentes. Fernando Villavicencio, periodista de investigación y activista político, al respecto señaló lo siguiente. Veamos. Yo entregué a la Fiscalía, entregué decenas de actas del directorio de la Refinería del Pacífico donde se prueba que fue Jorge Glass quien decidió, yéndose contra norma expresa y recomendaciones, por ejemplo, autorizar la firma de los contratos para la remoción de tierras en la Refinería del Pacífico y el acueducto La Esperanza. La delincuencia organizada funciona desde arriba. Fue Jorge Glass el que en los directorios de las empresas públicas articulaba y llegaba a estos acuerdos colusorios con Odebrecht, y el intermediario está aprobado por las delaciones de Conceizao Santos Filos y otros. El intermediario fue Ricardo Rivera y también el señor José Alvear, que ya está fallecido. Pues es que esa es la delincuencia organizada, les dejan a los mandos medios y a los de abajo para que se jodan, y finalmente ellos están ahí, pero los capos, los líderes de esta delincuencia organizada, Rafael Correa está fuera y no volverá, porque ese fue el pacto, Alfredo. Así funciona esta justicia, así funciona esto. Váyase, señor, usted no volverá y serán las sardinas los que paguen en la cárcel. Todo está podrido en este país. Vea, yo, Alfredo, después de haber investigado tanto, me siento profundamente decepcionado. Carlos Pérez, ministro de Hidrocarburos, ha solicitado el derecho a la réplica. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Alfredo, buenos días a su audiencia y gracias por permitirnos estar aquí el día de hoy. Yo quiero comentar... sobre la refinería del Pacífico, el gobierno decidió reducir el proyecto y continuarlo para no perder las grandes sumas invertidas, presentándolo hace aproximadamente un año a inversionistas extranjeros. ¿Hay interés de los inversionistas? ¿Se ha hecho alguna gestión para recuperar lo robado? Alfredo, sí, buenos días de nuevo. Nosotros estamos actuando de una forma responsable. Hoy el petróleo es para todos los ecuatorianos y no para unos pocos. En ese sentido, el país sigue avanzando, trabajando con empresas interesadas en el proyecto Refinería de Manabí. Nosotros tenemos en este momento el decreto ejecutivo listo, pero en vista de las diferencias en cuanto a la liquidación de cuentas con PDVSA, este proyecto no ha podido avanzar. Nosotros estamos en espera de que eso se resuelva a través de la Procuraduría, y una vez que tengamos esto, tomaremos las decisiones necesarias para avanzar con el proyecto. Yo creo que es importante seguir avanzando y decirle a la ciudadanía que nosotros estamos apoyando la gestión de transparencia y estamos trabajando con la justicia, a quienes se ha entregado toda la documentación que nosotros recibimos. La justicia es quien debe avanzar con eso. Sí, le incito a la justicia a acelerar estos procesos, pero no nos corresponde a nosotros hacerlo. Queremos nosotros seguir avanzando, seguir trabajando para el país en las cosas que nos compete. Respecto a lo que les compete al gobierno, al presidente Lenín Moreno, Fernando Villavicencio le entregó lo siguiente, según afirmó aquí hace 2 semanas, el 6 de septiembre. Veamos.
Entregué al presidente Moreno casi 5.000 fojas con los aspectos claves sobre las violaciones a la ley, los perjuicios y la ruta del dinero. Le he entregado documentos donde están números de cuentas bancarias, todo un entramado de empresas creadas en territorios offshore para perjudicar al Estado en aproximadamente $4 por cada barril. Multipliquen por 300.000 barriles diarios y tenemos la suma de 1.2 millones de dólares diarios que al año representan 480 millones. En lugar de corregir estos gravísimos errores, el país y el gobierno del presidente Moreno, y debo decirle con el dolor del alma, siguen entregando el petróleo ecuatoriano a los chinos y tailandeses. Se han hecho cambios en la comercialización del crudo a través de Petrochina e intermediarios asociados a Petrochina. Alfredo, nosotros estamos combatiendo la corrupción, lamentablemente que viene de hace décadas aquí en el país, sobre todo en el sector petrolero. Nosotros nos hemos puesto a trabajar. Lamentablemente los contratos que nos dejaron fueron tan dañinos para el país, le han causado tanto daño, pero nosotros, respetuosos de la independencia de las funciones del Estado, y a su vez queremos proteger la parte judicial de esos contratos de tal manera de que las inversiones vengan al país, lo que hemos hecho es sentarnos con las empresas un año y llegar a acuerdos que beneficien al país. Hemos renegociado la fórmula de esos contratos, hemos renegociado los costos de transporte de esos contratos, hemos renegociado un índice que ya no se publica más para poder facturar a través de esos contratos. Entonces, no se puede decir que nosotros no hemos hecho nada. Es decir, que sobre esa diferencia de los $4 por barril de que habla Villavicencio, ya habría el gobierno tomado acción. Ya se ha tomado acción. Esa diferencia en el caso no consentido de que sean $4, porque se están comparando dos cosas que no son comparables, como es la venta spot, la venta a mediano plazo y la venta a largo plazo. La misma venta spot en este año ha sufrido diferencias. Tenemos ventas desde menos 52 centavos por barril de petróleo hasta más 1,08 centavos de petróleo. Entonces, en la misma venta spot, usted puede ver que existe diferencias. No se diga así con contratos de largo plazo, pero nosotros ya conseguimos mejorar esa tarifa. Ahora, el WTI varía de acuerdo al mercado y entonces tampoco podemos comparar precios de un año atrás con precios de la actualidad. Y esas son las cosas que debemos de entender al hacer estas evaluaciones. Respecto al pago de $300 millones a Petrobras, asociada a Odebrecht, en el caso Lavallato, ¿en base a qué se hizo dicho pago? A ver, estos son resultados de malas decisiones tomadas por el gobierno anterior. El asunto de Ecuador TLC fue dilucidado en arbitraje. Las cortes internacionales demandaron al país que pague ese valor y al país le corresponde pagar. Repito, pero fueron decisiones mal tomadas y hoy nosotros justamente estamos tratando de evitar que ese tipo de decisiones se repitan. No puedo yo dar por terminado un contrato con Petrochina, con Unipeg o con ITT, porque esos contratos tienen tales candados que a pesar de que yo pague la deuda, mantengo la obligación de entregar el crudo. Y eso, si es que no lo hago, voy a ser objeto de otra demanda internacional y terminaremos pagando dineros adicionales. Entonces, lo que hemos hecho es cumplir una decisión de la Corte por decisiones que se tomaron equivocadamente en el pasado y hoy estamos pagando eso en este gobierno. Acerca de la refinería de Esmeraldas, ¿se ha recuperado algo de lo robado o le sigue costando al Estado la fallida repotenciación? Todavía no se ha recuperado nada de lo robado. Como usted conoce, Carlos Pareja Yanuseli tiene ya 21 años de cárcel dada por las Cortes Nacionales y parte de esos problemas son referentes a la refinería de Esmeraldas. La refinería de Esmeraldas, si bien está operando a su capacidad hoy, es una refinería que tiene una cantidad y un sinnúmero de problemas técnicos que todavía nosotros no hemos conseguido repararlos en su integridad. Estamos trabajando en esto.
está pendiente una para grande de la refinería, pero todo el dinero, más de 2.500 millones de dólares que se invirtieron ahí, no fueron suficientes por el mal manejo de reparar todos los problemas que hoy por hoy tiene la refinería. La ciudadanía de Esmeraldas nos reclama por problemas de contaminación. Eso es algo que viene de muchos años atrás. Nosotros hemos resuelto parte de eso, pero todavía nos toca reparar y nos toca camino por recorrer. Carlos Pérez, ministro de Hidrocarburos, ha ejercido su derecho a la réplica. Gracias. Gracias, Alfredo. Fin. Y así concluimos esta emisión. Como siempre, gustosos de poderlos acompañar. Mañana estarán Denise Molina y Lenin Artieda en contacto directo, y con nosotros será Alfredo hasta el lunes. No, yo vengo mañana con Denis. Vaya hasta Alfredo entonces. Porque Lenin está de fin de semana. Los esperamos. Bueno, nos vemos mañana. Chao.